Hoy vamos a continuar el tema 4 de respuesta temporal en tiempo discreto, que es el segundo tema que veíamos sobre respuesta temporal para sistemas que trabajan en tiempo discreto. Y ya avanzamos un poco el tema, entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo al final de la clase del jueves pasado, ¿de acuerdo? Bien. Como vimos, en principio íbamos a ver qué ocurre en el bucle de control cuando introducimos cambios importantes en la señal, ¿de acuerdo? Y entre ellos los más importantes son el muestreo de la señal, es decir, que la señal analógica sea una señal que solo tiene valores en instantes concretos en el tiempo, es decir, en los instantes de muestreo, y también la reconstrucción, ¿no? Bueno, como ya vimos, ¿no? Pues en ese bucle de control vamos a tener pues unas operaciones que vamos a tener que estudiar para saber su influencia en un bucle de control. ¿De acuerdo? A ver, un momento, no lo tengo encendido. Perdonadme. Por lo tanto, ¿dónde vamos a tener que centrar la atención en este tema para saber cómo influye el hecho de que pongamos un computador digital ahí en el bucle de control? Son en las operaciones de muestreo y reconstrucción de la señal. Como ya estuvimos viendo, pues bueno, el muestreo y la reconstrucción real, pues bueno, por un lado, el muestreo es algo tan simple como dejar pasar la señal cada cierto instante de tiempo, ¿vale? Múltiplos del tiempo de muestreo, y por lo tanto, de una señal analógica, como ya hemos hablado muchas veces, continua en el tiempo, que tiene valores para cualquier instante de tiempo, pues pasamos a obtener una señal que solo tiene valores en cierto instante de tiempo, que son múltiplos de ese tiempo de muestreo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es una sucesión de, en este caso sería impulsos, ¿no? Punto de vista ideal, pues serían impulsos de duración infinitesimal, pero en condiciones reales, pues serán un impulso, pero con un determinado ancho de tiempo, ¿no? En este tiempo que tengamos aquí la señal, como ya vimos con el circuito, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos, pues, una sucesión de señales cuya amplitud, pues, corresponderá con la amplitud que tenga la señal original que se ha muestreado, ¿vale? Bien, ya vimos que, bueno, en función de cómo se muestra la señal, podríamos obtener la misma señal muestreada para varias señales. Y eso sería un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Porque significa que esa operación de muestreo sobre la señal, pues, es no causal y podemos tener la misma solución en varias situaciones, ¿no? Bien, en cuanto a la reconstrucción, ya estuvimos viendo que se podrían reconstruir la señal, ¿no? Es decir, reconstruir una señal muestreada en el tiempo para hacerla continua, que es lo que nos hace falta después del controlador para enviar esa actuación a la planta o al proceso, porque es una planta continua, evidentemente, porque ya es, ¿no? Es real, ¿no? Entonces, tendríamos que enviarle una señal continua y para eso tendríamos que reconstruir la señal y podríamos utilizar un polinomio de orden n para calcular valores entre estos instantes, entre los los instantes de muestreo en los que no hay señal, ¿vale? Como ya hablamos, en la porción de muestreo estamos perdiendo información en toda esta zona que tenemos intermedia entre instantes de muestreo, ¿vale? Por lo tanto, el muestreo es una pérdida de información y luego la tenemos que reconstruir para conseguir una señal continua en el tiempo. Bien, como ya vimos, pues también el problema de utilizar un polinomio de un orden pues elevado, pues va a hacer, de un grado elevado, pues va a hacer que necesitemos pues n más 1 valores para calcular los coeficientes del polinomio entre cada instante de muestreo y por lo tanto retrasemos la reconstrucción de la señal, ¿vale? Entonces la señal pues será con un orden elevado de ese polinomio pues muy fiel o podría ser con menos error pues conseguirse valores muy parecidos a los de la señal original, pero esa reconstrucción se retrasa en el tiempo por el hecho de tener que esperar a varias muestras para poder calcular esos valores intermedios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se habló que vamos a utilizar un Hall 0, pues sería lo más sencillo. Es decir, la función de la señal reconstruida, pues sería simplemente el valor de la muestra, ¿vale?
y así cada vez que llega una muestra, pues sería el valor de la amplitud de esa muestra. De esa forma conseguimos una señal que es continua en el tiempo, ¿vale? Una señal, como ya vimos, pues es verdad que sí, es que no es continua, pero bueno, la reconstrucción es la más sencilla posible, ¿no? Y ya veremos también razones por las que una señal reconstruida de esta forma, aunque parezca que se comete mucho error, pues de punto de vista del bucle de control es mucho más interesante que otras en la que tengamos que tener un cierto retraso en la señal, aunque sea un poquito más exacta a la hora de determinar pues valores en los valores intermedios entre instantes de muestreo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, como ya vimos, esta reconstrucción de forma real sería la forma más sencilla de hacerla, porque simplemente necesitaríamos un seguido de tensión, o podríamos tener otra en la entrada también, por desacoplar, ¿no?, del circuito de entrada también, con una impedancia infinita, ¿no?, de entrada. Bueno, pues esa reconstrucción simplemente con un interruptor que se va cerrando cada instante de muestreo. Bueno, cuando se está haciendo si estamos haciendo el muestreo con un interruptor que se está abriendo por cada múltiplo del tiempo de muestreo, pues tendríamos la señal muestreada, y para reconstruirla, pues simplemente necesitaríamos tener ahí un condensador que nos almacene la energía necesaria para que cuando esté abierto el circuito, pues nos esté proporcionando la carga necesaria para mantener la señal durante el periodo de muestreo, ¿no? Algo así como lo que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? En el que cuando ya se abre el circuito, pues ya no tendríamos señal, pero nos estaría suministrando pues el nivel de señal necesario, ¿de acuerdo? Durante ese tiempo. Bueno, pues para poder trabajar en el bucle de control y determinar cómo afecta a la estabilidad o del control con realimentación que vayamos a realizar, pues hay que obtener un modelo matemático, igual que obtenemos un modelo matemático de la planta o proceso para poder determinar un compensador, ¿de acuerdo? Ese modelo, como ya sabéis, pues lo sacamos a través de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y utilizamos la transformada de Laplace para tenerlo en el plano complejo y se nos convierta en ecuaciones algebraicas, ¿no?, más sencillas de manipular. Bien, bueno, pues en el caso del muestreo de la reconstrucción, pues para sacar un modelo, lo que haremos pues sería estudiarlo, ¿no? Es decir, si consideramos cómo es la operación de muestreo y reconstrucción, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener como resultado después de realizar un muestreo y una reconstrucción es, pues, básicamente una sucesión de pulsos, ¿de acuerdo? Una sucesión de pulsos que dependen de la amplitud de la señal en cada instante, y tendríamos una sucesión de pulsos en el tiempo, ¿de acuerdo?, cuya amplitud pues será la de la señal en ese instante, ¿vale? En ese instante de muestreo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto ya sería tiempo continuo, perdón, ¿vale? Y aquí pues tendríamos ya la señal reconstruida que la hemos llamado, perdón, HDT, ¿vale? Una sucesión de pulsos, por lo tanto, pues tendríamos pues simplemente para cada muestra, HDT, HD2T, ¿no?, que no está aquí puesta, ¿vale? Pues sería simplemente pulsos desplazados en el tiempo, ¿vale? Es decir, un escalón desplazado en el tiempo y restándole la parte anterior, ¿no? Y esto lo podemos expresar como sumatorio de esta forma, ¿no? Ese escalón desplazado en el tiempo multiplicado por la muestra que le corresponde en el instante en el que está esa muestra, ¿no? Es decir, en el instante KT, ¿no? Si este sería el instante KT, pues sería un escalón en el que le restamos la parte anterior para que se nos quede solo este instante de tiempo entre el instante K y K más 1, ¿vale? ¿Vale? Y esto lo multiplicamos por la amplitud de la señal en ese tiempo de muestreo y tendríamos, pues así sumándolo desde 0 hasta el infinito, pues tendríamos toda la señal, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la señal real que tendríamos después de realizar un muestreo y una reconstrucción de una señal original cualquiera, analógica, ¿vale? Entonces, pues para obtener el modelo, si le aplicamos la transformada de Laplace, como ya vimos, pues tendríamos la señal HDS, ¿no? Igual que se lo hacemos, o ya lo había hecho en sistema en tiempo continuo, ¿vale? Para la transformada de Laplace de esa señal, pues la tendríamos ya en la variable compleja S. Bueno, pues si aplicamos esa función, la transformada de Laplace, pues la transformada de Laplace de un escalón 1 partido S, ¿vale?,
y como está desplazada en el tiempo, sería una exponencial, ¿no? Que sería lo que vemos aquí arriba, ¿vale? Bien, pues sería esta la transformada de Laplace de la señal anterior, en la que vemos dos partes importantes si lo diferenciamos. Una que depende de la señal x de t o de kt, ¿vale? Por un lado, y otra que depende de k, ¿vale? Las dos cuestiones importantes por la que hemos agrupado aquí, que es la que tenemos agrupado en un sumatorio. Y esta parte de aquí no depende ni de k ni de la señal, ¿vale? Por lo tanto, esta parte de aquí depende de la señal, ¿de acuerdo? Y del instante de muestreo, ¿vale? Por lo tanto, a esta corresponde al muestreo. Y esta que no depende, y esta parte de aquí que no depende de la señal y que simplemente son una serie de, vamos, que un escalón, ¿vale? Desplazado en el tiempo, no es recto, pues esa es la de la reconstrucción de orden cero, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma ya hemos conseguido un modelo de la señal muestreada y reconstruida y sabemos ya, podríamos identificar, pues, por un lado el muestreo y por el otro la reconstrucción, ¿vale? Y ya tendremos un modelo para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, para la primera parte se le va a llamar transformada estrellada, ¿vale? Porque nos proporciona la transformada en el plano complejo S, ¿vale? De la señal en tiempo discreto, ¿no? Entonces le ponemos esta estrella para diferenciarlo de una señal normal, continua en el tiempo, ¿vale? Analógica, que ya habéis trabajado con ella y obtener la transformada de Laplace. Esta es especial porque tendremos aquí un sumatorio, ¿vale? Y la segunda parte, pues, representa la reconstrucción de orden cero, ¿de acuerdo? Así que, de esta forma, el muestreo y reconstrucción ideal, pues hemos conseguido un modelo que corresponde exactamente al muestreo y la reconstrucción real, ¿vale? Por lo tanto, decimos que este modelo no es real al dividirlo en estas dos partes, porque esta forma de dividirlo lo hemos hecho nosotros de este modelo que hemos obtenido para la muestreo y reconstrucción real, ¿vale? Pero al dividirlo, nosotros lo hemos dividido según nos ha convenido a la hora de establecer dos partes que fueran diferenciadas en cuanto a cómo dependen de la señal muestreada y del instante de muestreo y la otra que no, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo digamos que el modelo de muestreo es ideal y la reconstrucción también, pero las dos juntas son exactamente el proceso de muestreo y reconstrucción real, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos utilizar para analizar el efecto de muestreo y la reconstrucción en el bucle de control, ¿de acuerdo? Eso creo que básicamente es lo que estuvimos viendo hasta el otro día, ¿vale? Bien. Bueno, pues en cuanto al muestreo, pues ya como hemos visto, pues lo hemos visto anteriormente. Si nosotros hiciéramos la transformada de Laplace de la transformada estrellada, ¿vale? Es decir, la transformada estrellada, esta que tenemos aquí, ¿vale? La inversa de Laplace, nos daría simplemente que serían impulsos desplazados en el tiempo, ¿vale? Tal como lo que tenemos ahí, ¿no? Por lo tanto, la señal, e incluso también de forma intuitiva lo podríamos ver, ¿no? Simplemente es el valor de la amplitud en el instante de muestreo correspondiente con una función de impulso, ¿vale? Que es la señal muestreada de la señal original, ¿vale? Entonces, idealmente, el muestreo es este, ¿vale? No sería con un ancho de pulso, sino idealmente sería con un impulso que dura un tiempo infinitesimal, ¿vale? Bien, que se podría expresar también así de esta forma, como esa suma, ¿vale? Multiplicado por ese impulso desplazado en el tiempo. Bien, sería un tren de impulsos, ¿vale? No como anteriormente hemos hablado, al hablar de las dos operaciones conjuntas, muestreo y reconstrucción, era un tren de pulsos, ¿vale? Pero ahora, al ver idealmente esa transformación, pues sería la transformación, sería el muestreo ideal, ¿de acuerdo? Aunque de forma real no vamos a tener ese impulso infinitesimal, ¿vale? Bien, pero lo importante es que hemos tenido ya un modelo y
Por lo tanto, sabemos que después de un muestreo, una reconstrucción, vamos a tener una señal que va a tener forma de un tren de pulsos, ¿vale? Y ya tenemos los modelos para ambas cosas, ¿no? Bien. Bueno, por otro lado, pues bueno, hemos hablado de que tenemos la transformada estrellada, ¿no? Y hemos dicho que la transformada estrellada, pues sería la transformada de una señal en el tiempo, pero que hemos muestreado, ¿vale? Y su modelo en el plano complejo S, pues sería este sumatorio de las muestras multiplicado por una exponencial desplazada en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, la transformada estrellada, que es importante acordarse porque las vamos a utilizar más adelante para determinar las funciones de transferencia en tiempo discreto. Bien, bueno, pues lo tanto, viendo este modelo, ¿de acuerdo? De transformada estrellada, en el que tendríamos esta señal que está desplazada, pues, con impulsos desplazados en el tiempo, ¿vale? Si miramos cuál es el modelo anterior, ¿de acuerdo? Podemos, si aquí esto que es un sumatorio, queremos eliminar este sumatorio y dejarlo todo en función de S, ¿vale? Funciona en función de S, pues directamente podemos decir que esta exponencial de elevado a st sería la variable z, que hemos hablado antes de la transformada z, si acordáis del tema anterior, ¿no? Entonces esa transformada estrellada de S, si lo particularizamos, decimos que donde está S, pues es, pues bueno, en este caso 1 partido t logaritmo del perieno de z, al sustituir en la expresión anterior, nos quitamos esa exponencial y nos queda exactamente esto, ¿vale? Que si acordáis es la definición que ya dimos de la transformada z. Aquí veis ya también la razón por qué la transformada z tiene esa forma, ¿vale? Y es para que una señal muestreada pues la podamos expresar en el plano z. ¿De acuerdo? Sí, nosotros vimos en el tema anterior que será la transformada z y estudiamos vimos que la transformada z pues, nos permitía poder hacer esa suma de las series que corresponde pues, a una determinada señal. Es decir, por ejemplo, un escalón o una rampa, que es lo que estuvimos viendo. Es decir, en tiempo discreto las señales son una sucesión de sumas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, con esta transformada en z, pues podíamos hacer que convergieran esa suma y obtener una expresión algebraica. Pues, y además también veis cómo esta definición de transformada z también nos permite, según viendo ese modelo que hemos tenido del muestreo, ¿de acuerdo? Ideal, en el que hemos definido la transformada estrellada, como la transformada estrellada de una señal muestreada, pues la tenemos en z, ¿vale? Y este sería el cambio para relacionar el plano z con el plano s, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa importante, es decir, nosotros el plano S en tiempo continuo lo conocemos ya, sabemos cómo se ve la dinámica de nuestra planta o proceso y nuestro compensador en el plano continuo, pues ahora cuando vayamos a diseñar compensadores en tiempo discreto, pues esa es la correspondencia que vamos a ver entre el plano S y Z. Es decir, cuando en el plano S decimos cosas que ya sabemos, como por ejemplo que polos complejos conjugados pues nos van a dar una oscilación en la respuesta, ¿no? Pues veríamos cómo eso se transforma al plano Z. Polos que están muy lejos, ¿dónde estarán en el plano Z? Polos que son inestables, ¿no? Pues veríamos dónde están en el plano Z. Y esos polos lejanos o cercanos al eje imaginario, pues también tendríamos que ver dónde están en el plano Z. Y esta transformación nos va a permitir identificar cómo es el plano Z, ¿no? Respecto a todas esas cuestiones que ya hemos estado trabajando anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Así que este muestreo ideal nos permite hacer esta transformación. ¿Vale? Con los sistemas continuos que están muestreados en el tiempo, pues, y cómo lo tenemos ubicado en el plano Z. Bien. Bueno, también la transformada estrellada, pues, también se puede obtener mediante la integral de convolución, ¿no? De forma que esa transformada estrellada, ¿de acuerdo? Sería pues ese sumatorio que estamos hablando, ¿no? Pues esa transformación, cambio de variable, en el que vamos a una propiedad importante y es esta de aquí. Es decir,
la señal en S, ¿no? Para Z, es periódica, ¿vale? Y eso nos va a acarrear un problema en el que vamos a estar hablando hoy. Bien, bueno, pues precisamente, una de las propiedades, la más importante, la transformada estrellada es periódica, con periodo J omega S, siendo omega S la frecuencia característica de la señal que se ha muestreado, ¿vale? O bueno, el sistema de control, ¿no? Las señales que tengamos ahí. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre simplemente porque si nosotros cogemos la transformada estrellada, ¿vale? De S, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que es igual a la transformada estrellada de S más J omega S, ¿vale? Bueno, con un periodo omega S de 2pi partido t, es decir, que es periódica, bueno, pues lo que podríamos hacer es decir, bueno, pues vamos a hacer esa transformada, ¿no? Es decir, tendríamos x estrellada de S más J omega, si hacemos la transformada, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer el sumatorio, lo estáis viendo bien, ¿no? Cuando k igual a 0, lo digo por cambiarme una pizarra si hace falta, por si está muy compactado, muy apretado. A infinito, ¿vale? Y como siempre tenemos x de kt, ¿no? Multiplicado por e elevado a menos kt S más J omega S, ¿no? Sería esta la transformada, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre con esa transformada? ¿Veis algo ahí que nos diga o nos lleve a decir que esa expresión es la misma que la transformada directamente de S? Es decir, si nosotros cogemos este término de aquí, de la exponencial, y decimos, bueno, pues lo podemos dividir en dos, ¿no? E elevado a menos k ts, ¿vale? ¿De acuerdo? Y otro que sería elevado a menos k t j omega s, ¿no? Dividimos la exponencial en dos partes, ¿no? ¿Sí o no? Bien, pues precisamente esto, ¿de acuerdo? Si sustituimos omega s, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Por el tiempo de muestreo, pues tendríamos elevado a menos k j 2pi, ¿no? Y esto es 1, ¿no? Por lo tanto, esta parte, pues esto Eso por cada uno, yo no lo entendí. es por la exponencial. Es igual que e elevado a menos k ts, ¿vale? Es decir, que esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, es periódica la señal. Esta tiene múltiples tiene múltiples tiene multiplicidades, ¿no? En cada k k por j omega s. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo único que he hecho, lo digo por si, no sé, si no lo entiendo, me lo vuelvo a preguntar, a decir, ¿vale? Es decir, esta exponencial lo que hemos hecho es dividirla en dos partes, ¿vale? La parte de S y la parte de J omega S. Está aquí, ¿no? Vale, pues si omega S lo sustituimos por 2pi partido t, es decir, t el tiempo de muestreo, ¿no? Pues omega S, que sería la frecuencia de muestreo, ¿no? Pues nos quedaría esta exponencial como e elevado a menos k por j por 2pi. Sí, y con el término de la izquierda, ¿qué pasa? ¿También se queda? No. El término de la izquierda permanece y este, como es 1, pues solo quedaría que... a ver, voy a volver a... Lo que quedaría es que ese sumatorio de k igual a 0 hasta infinito de k de x de kt por elevado a menos
Al final no me va a caber. S más J omega S, ¿vale? Esto es igual que el sumatorio de K igual a 0 hasta infinito de X de KT por la exponencial de elevado a menos KTS. Vale, ¿y por qué hemos dicho que el término ese era 1? Que no lo he entendido tampoco. Bueno, la exponencial, porque eso es esa exponencial, ¿no? Que es como si fuera el seno de un ángulo, 2pi, pues va pasando 2pi y el valor es el mismo, ¿vale? Es periódico. Pero o sea, la exponencial cuando es 0, cuando el exponente es menos infinito, ¿no? O sea, cuando es 1 es cuando el exponente es 0, ¿no? Sí, eso sí, sí. Sí, pero en este caso, cada K con 2pi, valor, ese valor es como si pusiéramos una función de seno. Si tienes 2pi y pasa entero, pues tendría valor 1. Vale. ¿Vale? Porque es un valor imaginario, 2pi, y una constante que vale de 1 hasta infinito. ¿Vale? Pero estaría girando 2pi. ¿Vale? Pero entonces, si, o sea, vale cero lo de arriba. O sea, KJ2pi cuando vale cero. No lo entiendo, la verdad. A ver, el valor es que el valor, si miráis las exponenciales, el valor de S, ¿no? Aquí no está variando nada. Simplemente KJ2pi está sumando esa parte, la exponencial en una parte imaginaria, ¿vale? De aquí de J, ¿vale? Es decir, en el plano S, que es lo que vamos a ver ahora, que está aquí, esa señal tiene la misma parte real y solo cambia la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, vamos a pintarlo en el plano complejo. Este es el polo, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego el omega S 2pi, pues son otros valores complejos, pero tienen el mismo valor que estos dos, ¿vale? Es decir, en x de s, pues de forma periódica, ¿de acuerdo? Pues en este sumatorio de aquí, pues tendríamos que x de s es igual que si tuviéramos el s, pero también multiplicado en omega s. Es decir, tendríamos polos, todos esos polos estarían en esta línea. Solo cambian la parte imaginaria. ¿Lo veis ahora? Yo la verdad es que no, pero no veo por qué es uno, entonces. Bueno, yo digo uno, pero bueno, en el caso de si calculamos la parte real, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo es que lo quito por eso por la parte J, que es lo que he dicho anteriormente, que solo aporta la parte imaginaria. Si le hiciéramos el módulo, me refiero. Sí, exactamente. Vuestro compañero lo escribe ahí, que es una forma de expresar los números complejos en exponencial. ¿Vale? Entonces la parte... Perdona, estoy viendo en otro sitio. Entonces, los polos... Los polos complejos que estamos viendo aquí, ¿no? Pues una forma de expresarlo es con esa exponencial. Y esta parte solo aporta a la parte imaginaria. Por lo tanto, desde el punto de vista de la parte real del polo, pues es el mismo polo. ¿Vale? Por eso se dice que cuando x de s tiene un polo en s igual a 1, a S1, ¿vale? Pues el hecho de que sea periódica, cuando se hace el muestreo de la señal, pues contribuye a que tenga polos cada j omega s, ¿vale?
Es decir, que si nosotros tenemos polos, un polo en menos sigma 1, j omega 1, ¿vale? Al ser periódica nos aparecen polos que están aquí en la parte imaginaria. Tiene la misma parte real, pero distinta parte imaginaria, que se repiten cada jm omega s. ¿Se entiende ahora? ¿Se ve más claro? No mucho, pero bueno, le daré una vuelta. Sí, la cuestión es como decía vuestro compañero, es decir, es una forma de... Tú puedes A ver, vamos al tema anterior, a ver si lo tengo por ahí. No, aquí no está. Expresar número complejo en forma exponencial. A ver, tema 3, este. A ver si llegamos aquí a la transformada. Aquí está. Una pregunta. Sí. ¿La multiplicidad de esos polos entonces es porque el K va aumentando? Pues como K va de 1 a infinito. Sí, exactamente. Porque se muestra la señal. Vale, vale. Eso es. ¿Veis? Aquí la variable compleja pues se puede expresar pues como parte imaginaria y real y también como una exponencial con su módulo. ¿Vale? Como hemos hablado antes, tenía una parte de módulo y la parte exponencial de la parte imaginaria. ¿Vale? En cuanto a módulo, eso aporta simplemente un valor unitario. Esa multiplicidad, esa j omega por 2pi, ¿vale? Porque el ángulo no cambia. Veis que aquí el módulo, aquí la variable compleja z está aparte de módulo y ángulo, ¿vale? Módulo y ángulo del vector que tiene aquí. Se puede poner como parte real imaginaria, ¿vale? ¿De acuerdo? Parte real imaginaria o como exponencial con un módulo. Lo que hemos visto antes, pues aquí no tenía ningún ángulo, era 2pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cuanto a número complejo, el valor complejo, el punto complejo era exactamente el mismo. Tiene el mismo módulo, pero no cambia tampoco de ángulo. Es 2pi. ¿Vale? Por eso, a ver si volvemos por aquí. Ah, se ha borrado todo, ¿no? Vale. Pues entonces, por eso, en esta parte, la parte exponencial, tendríamos una que era menos KTS, ¿vale? Y la otra, menos K, lo cambiamos por omega S y nos quedaba menos K, si no recuerdo mal, solo 2pi, ¿no? No, J 2pi, ¿no? ¿Vale? En cuanto a la parte real, esto, el J2pi, no aporta nada, es un ángulo 2pi, periódico, ¿vale? No un ángulo que nos aporte un valor imaginario diferente a lo anterior, ¿vale? Por lo tanto, eso lo que nos está haciendo es que una señal, cuando la muestreamos y tiene, por ejemplo, dos polos, como este y este, ¿vale? Que están ubicados, pues, en una parte real y una parte imaginaria, omega 1, ¿vale? Parte uno positivo, otro negativo. Cuando muestreamos la señal, ¿no? Cuando muestreamos esa señal, pues nos aparece como en la transformada estrellada es el modelo matemático, pues podemos utilizar ese modelo para ver cómo es en el plano complejo la señal muestreada. Y lo que vamos a ver como resultado es que como es periódico, pues tendríamos, perdón, este no, tendríamos multiplicidad de polos, ¿vale? En el plano complejo. Entonces, esto es una cuestión que nos va a complicar el hecho de que aparezca multiplicidad de polos, ¿no? A esta primera banda, donde realmente están los polos, se le llama banda primaria,
y a los polos que aparecen en las bandas superiores e inferiores, que están con el mismo valor real, pero con valor imaginario, ¿no? Periódico, ¿vale? K2pi, como he hablado antes, pues se le llaman bandas complementarias. Entonces, lo importante a tener en cuenta aquí es que cuando muestreamos una señal, tenemos multiplicidad en la parte imaginaria, no la real, la parte imaginaria. Y eso significa, ¿qué significa? ¿Qué es la parte imaginaria? ¿Qué representa? Habéis estado utilizando el plano S mucho tiempo, ¿vale? Se le conoce eso con las funciones de transferencia, descripción externa, ¿vale? Y también una representación en frecuencia. Bueno, pues la multiplicidad en la parte imaginaria, ¿vale? Va a resultar que la señal tiene una multiplicidad en frecuencia. Y lo vamos a ver también cómo eso ocurre físicamente, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O luego lo vemos con algún ejemplo? Bien, entonces, tenemos que la señal la muestreamos y ya sabemos que va a haber una multiplicidad en frecuencia, ¿vale? Y luego lo vamos a reconstruir, ¿vale? Esa reconstrucción, si sabemos que nos va a poner una multiplicidad en frecuencia, lo suyo es que esa reconstrucción nos haga un filtrado para quedarnos con la señal que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Y nos elimine la multiplicidad, ¿vale? Es decir, es normal que esa reconstrucción lo suyo sería que funcionara como un filtro paso bajo, ¿de acuerdo? Para que la alta frecuencia pues la eliminemos y nos quedemos solo con la parte de las frecuencias que nos interesan porque es a donde pertenecen las frecuencias de nuestras señales. ¿De acuerdo? Así que podríamos determinar cómo debía trabajar una reconstrucción ideal, ¿no? O la reconstrucción de orden 0, la orden 1 o la que sea. ¿Vale? Bien. Bueno, antes de eso, habría que hablar del teorema de muestreo, ¿no? El teorema de muestreo ya supongo que lo habéis visto, no sé si en alguna asignatura, ¿vale? De tema de electrónica digital, ¿no? A la hora de muestrear señales, ¿no? Hay un límite importante en cuanto al tiempo de muestreo que deberíamos de utilizar para muestrear una señal, ¿vale? Es decir, no deberíamos utilizar un tiempo arbitrario, ¿vale? Bien, la razón es porque si nosotros tenemos una frecuencia característica en nuestro sistema, ¿no? Un tipo de señal con una determinada frecuencia, pues evidentemente en función de esa frecuencia nosotros tendríamos que elegir el tiempo de muestreo más adecuado de forma que no perdamos demasiada información. Y eso perder demasiada información, pues evidentemente, como podéis imaginar, es no utilizar un tiempo de muestreo demasiado grande. Como ya se podría deducir de lo que hemos estado hablando hasta ahora de las señales, ¿no? Mientras el tiempo de muestreo sea más pequeño, pues mejor. ¿De acuerdo? Porque perdemos menos información. Eso sí, tenemos más muestras, ¿no? Bien. Bueno, pues resulta que si nosotros viéramos la señal en espectro en frecuencia, es decir, hiciéramos la transformada de Fourier, que os recuerdo que la transformada de Fourier simplemente es un caso particular de la transformada de Laplace, solo sería la parte imaginaria, ¿vale? Es decir, en lugar de la variable compleja S, ¿no? Es decir, cuando hace una transformada de Laplace, ¿no? ¿De acuerdo? Una función el tiempo, pues tenemos x de s, ¿no? ¿Vale? Y esta variable compleja S tiene una parte real y una imaginaria, ¿vale? ¿No? Pues si nos quedamos solo con la parte imaginaria, pues tendríamos la transformada de Fourier, ¿vale? Bien, bueno, pues ya sabéis lo que es el espectro en frecuencia de una señal, ¿no? Pues sería eso, sus componentes en frecuencia, y tendríamos que tratar que esa frecuencia de muestreo, ¿vale? Pues cumple un determinado requisito respecto a la frecuencia con la que cambia las señales con las que estamos trabajando, ¿vale? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. Es que no sé por qué se ve mal, porque aquí se ve bien, ¿no? Bueno, pues no. No sé por qué se ve mal aquí y aquí no. Bien, bueno, luego lo veré. Si no, la vemos así, para que no se mezcle. Bien.
Parece que no se corresponde bien la imagen con... De todas formas, en PDF pues se verá mejor. Bueno, ya cambiaré los cuadros de texto. Venga, pues entonces la cuestión. El espectro en frecuencia de una señal, ¿no? Pues imaginaros, lo tenemos aquí, pues en frecuencia. Un momento. ¿Vale? Una representación frecuencia de la señal, ¿no? Pues si es una frecuencia que tiene una señal que tiene una frecuencia característica, omega 1, ¿vale? Pues estará limitada en banda y no saldrá de omega 1, ¿vale? Si estuviéramos representando ese módulo de J omega, ¿no? Para ver la señal, ¿no? Pues la señal estaría aquí dentro, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hemos hablado antes, S, pues particularizándolo en S igual a J omega, ¿no? Es decir, cuando hemos estudiado la respuesta en frecuencia, ¿no? Pues directamente S en J omega, ¿no? Bien, tenía una parte de módulo y una parte de ángulo de fase, ¿vale? Y entonces, viendo el módulo, pues la señal debería estar aquí dentro, ¿no? Entonces, el teorema de muestreo, que es el que tendríamos que cumplir siempre, afirma que una señal x de t se puede reconstruir para obtener a partir de unas muestras, de una señal muestreada, si se cumple que el tiempo de muestreo cumple lo siguiente, que es que la frecuencia de muestreo sea mayor de 2 veces la frecuencia característica de la señal. ¿Vale? Entonces el tiempo muestreo que sea menor de 2 veces la frecuencia de la señal, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto ocurre porque, como sabemos que cuando muestremos la señal vamos a tener una periodicidad dada por omega s, ¿vale? Pues entonces, si la señal se multiplica en la frecuencia, tenemos multiplicidad, ¿de acuerdo? Si esa frecuencia con la que se muestrea es mayor que la frecuencia del propio sistema, es decir, esta es omega 1 y esta es omega s, si es mayor, pues estarán separadas, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos conseguir la señal original, filtrando esta de aquí, ¿vale? Por caso contrario, si se solaparan porque la frecuencia omega s es más pequeña que 2 veces, como veis aquí está el límite, omega s partido 2, si fuera más pequeña, parte de las multiplicidades se nos meterían en la parte original de la señal y sería imposible reconstruirla porque tendríamos aquí una distorsión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando muestreemos, necesitamos que el tiempo de muestreo cumpla un requisito, y es que si lo despejamos de ahí, pues tendríamos t que sea menor, un tiempo más pequeño que pi partido omega 1, ¿no? ¿Vale? Es decir, tenemos un límite por el que el tiempo de muestreo no podría ser más elevado de un determinado valor, en función de cómo sea la señal, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Y por eso tenía aquí abierto. Por ejemplo, fijaros que, bueno, antes de eso vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaros cómo afecta el tiempo muestreo a que no podamos reconstruir la señal. Pues, por ejemplo, a ver si tenía yo aquí. Vale, aquí tenía yo. Imaginaros que tenemos un reloj, ¿no? Que nos está marcando el tiempo. Pues, no estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Uy, fatal. ¿De acuerdo? Un reloj que nos va a marcar el tiempo y tendríamos la esfera, pues por ejemplo, el reloj. Imaginaros que el reloj va cambiando y todos sabemos, ¿no?, que gira en el sentido de la aguja del reloj y tenemos ahí simplemente por ejemplo, solo una manija del reloj, ¿no?, que está girando, ¿vale? Si miramos el reloj cada 15 segundos, ¿no? Imaginaros, esto es 0 segundos. Miramos a los 15 segundos. ¿Dónde estará? Estará aquí, ¿no? ¿Vale? Si miramos a
15 segundos más, a los 30 segundos, ¿vale? Lo veremos ahí, ¿no? Y si lo vemos a los 45 segundos, pues lo veríamos aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué sensación tenemos de movimiento de esa manija del reloj? ¿En qué sentido está girando? Está girando en este sentido, ¿no? ¿Vale? Porque lo estamos viendo en esta posición, en esta y en esta. ¿Vale? Y luego cuando termine, pues volveremos a verla en la primera, ¿no? Y veríamos el punto, cómo va girando, pues así, ¿no? ¿Vale? Y ese es el sentido del giro de la aguja del reloj, ¿no? ¿Vale? Pues eso para un tiempo de muestreo de t igual a 15 segundos. ¿Qué ocurriría si miráramos el reloj cada 45 segundos? ¿45 segundos? ¿Dónde lo veríamos? Aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Otros 45 segundos, ¿dónde lo veríamos? Mirando hacia aquí abajo, ¿no? ¿Vale? Aquí a los 90 segundos. Siguiente, otros 45 segundos. ¿Dónde lo veríamos? Aquí, ¿verdad? 135 segundos. Bueno, ¿cómo se está moviendo el reloj? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Pues estaríamos viendo que en un momento está aquí, en otro está aquí, en otro está aquí y en otro está aquí. ¿Cómo nos parecería que está girando el reloj? Si miramos cada ese tiempo. ¿En qué sentido? ¿En la aguja reloj o al contrario? Al contrario. Claro, cuando en realidad sabemos que no está girando en ese sentido. ¿Vale? Pues precisamente eso es lo que nos ocurre si nosotros muestreamos una señal con un tiempo inadecuado. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión es que eso es lo que ocurre. Bueno, pues podríamos verlo incluso en algunos procesos de la naturaleza, como por ejemplo, fijaros en este experimento, ¿no? Imaginaros que esto es como el reloj, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es un motor, como en la práctica podría hacer usar un motor, ¿de acuerdo? En el que el motor, pues bueno, pues se va a hacer el experimento, como veis, está en una fuente, en un laboratorio, en el que pues se le va a ampliar la tensión para que gire cada vez más rápido, ¿no? Entonces, en esa rueda se le ha puesto una marca para que viéramos cómo gira. Vemos que el reloj, en este caso el motor está girando en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿no? ¿Vale? Pues cuando el motor vaya cada vez más rápido, nuestra frecuencia de muestreo de nuestros propios ojos, ¿no? Que nosotros pues solo percibiremos un cambio de imagen de cada 30 imágenes por segundo. Cuando vaya muy rápido nos va a parecer que está girando en un sentido diferente, ¿vale? Como el ejemplo del reloj que estábamos hablando antes. Fijaros. ¿Veis? Está girando, está avanzando en cuanto a... Se está aumentando la tensión para que el motor vaya cada vez más rápido. Y fijaros que ya llega un momento en que vamos a ver cómo parece que se ha parado y ahora resulta que vemos cómo gira en sentido contrario. Es decir, el reloj, perdón, la rueda, recordemos que está girando en sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Vale? Y sin embargo, si gira demasiado rápido, nuestra frecuencia de muestreo, nuestros propios ojos nos engañan y nos parece que está girando en el sentido horario. ¿De acuerdo? A ver si le alcanza. Fijaros ahora. ¿Veis que parece que está girando en otro sentido? Ahí va más rápido.
A ver. Ahora. Por aquí ya. Ya va más rápido. Lo veis que parece que está girando en sentido horario, ¿vale? Es así el momento en que se ha pasado pues, a una velocidad tan elevada del motor que nosotros no somos capaces de percibir que está girando en el mismo sentido. Solo que tenemos esa muestra de la señal que estamos tomando son demasiado bajas, ¿vale? Bueno, y un ejemplo también que podemos ver, pues sería, por ejemplo, fijaros, aquí se va a ver un helicóptero en el que la velocidad del rotor principal, de las aspas principales del helicóptero, pues están girando a la misma velocidad a la que nosotros, pues, seríamos capaces de capturar con una cámara o con nuestros propios ojos, ¿no? En cuanto a la velocidad a la que estamos viendo ese proceso de forma discreta, ¿no? Pues gira a la misma velocidad. O sea, en esa desigualdad que hemos visto antes, pues serían un valor exactamente igual. Entonces nos parecería que las aspas están paradas. Pero sin embargo, está claro que eso no podía ocurrir, porque si no, el helicóptero no estaría volando, no se podría sustentar en el aire. Fijaros que se ve perfectamente las aspas quietas, y si tuviera las aspas quietas, pues el helicóptero pues se caería a tierra. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver también eso. Por ejemplo, no sé si alguna vez habéis mirado, yo qué sé, si habéis estado viendo o moviéndolo en un coche y habéis mirado las ruedas de un coche de al lado, ¿no? O un coche que se está moviendo. Pues eso es lo que ocurre incluso en las películas, ¿no? Cuando que la cuestión es que como se ve también en las películas, que las ruedas están girando y tú ves el coche de avanzar, entonces sabes que la rueda está girando en sentido horario y realmente lo estás viendo en sentido contrario. ¿De acuerdo? Pues es la explicación, es por el tiempo, se debe al tiempo de muestreo, es decir, al tiempo en el que la cámara está registrando los movimientos de la rueda, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la hélice de un avión, ¿de acuerdo? Que está despegando y como cuando llega un momento se ve, al girar demasiado rápido, parece que está girando en sentido contrario, cuando realmente no es así, ¿no? Y de hecho, más adelante en este vídeo, pues se ve cuando despega, pues alcanza una velocidad determinada en la hélice del rotor cuando ha despegado, se mantiene a una velocidad cuando ya está en el aire, y precisamente esa velocidad a la que se mantiene en el aire, pues también coincide con la velocidad a la que se está capturando un número de fotogramas por segundo, ¿vale? De la cámara, y parece que la hélice está quieta, ¿de acuerdo? Sin embargo, un avión no puede tener sus aspas quietas, ¿no? Y despegar del suelo, ¿vale? Como estáis viendo, pues evidentemente esas aspas están girando, pero nosotros no podemos verlas el movimiento porque estamos pues recibiendo pues un número de imágenes por segundo que son es decir, un muestreo mucho más pequeño del que deberíamos de utilizar para ver exactamente el movimiento que están teniendo. ¿De acuerdo? Bien, esto ocurre por cuestiones de, por ejemplo, aquí como se ve, no sé si aquí se verá bien, fijaros en una señal, ¿no? Lo que estábamos hablando del muestreo, en el que, pues, en un momento, a ver, que en el que, pues, la cuestión es que si nosotros estamos, imaginaros, muestreamos una señal a la misma frecuencia a la que cambia, ¿vale? Pues imaginar una señal senoidal. Estaríamos siempre viéndolo en el mismo sitio y nos parecería una señal continua en el tiempo, como una señal de tensión continua, ¿no? Que tiene una tensión concreta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha puesto en 0, pero podrían ser, por ejemplo, los picos, ¿no? Y realmente la señal está cambiando. Lo que pasa es que el tiempo de muestreo que hemos elegido es muy pequeño. Perdón, justo exactamente es el periodo de oscilación de la señal, ¿vale? La frecuencia de la señal, ¿no? En caso de senoidal, pues tiene una única frecuencia, pues justo la hemos usado, elegido un tiempo de muestreo que coincide con la frecuencia de la señal, ¿vale? Bien, bueno, si hiciéramos que esa frecuencia de muestreo pues fuera un poquito mayor, ¿vale? Pues sí que podríamos ver un poquito de cambio de la señal, pero claro,
podría ser tanto esa señal senoidal como cualquier otra, ¿vale? Que es la que estábamos hablando, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es que ese teorema del muestreo pues nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces el cambio de la señal, es decir, la frecuencia característica de la señal, ¿no? ¿De acuerdo? De esa forma sí que podríamos, pues, obtener un número de muestras suficiente para poder determinar que la señal, pues, se está cambiando a lo largo del tiempo y podemos, bueno, este es el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Y podemos, pues, ver cómo cambia la señal y tener suficientemente información, ¿vale? Por lo tanto, la cuestión del teorema de muestreo es que cuando tengamos un determinado señal que tiene una determinada frecuencia característica, pues que lo que hagamos es que utilicemos para muestrear la señal una frecuencia lo suficientemente pequeña, o sea, perdón, un tiempo de muestreo suficientemente pequeño para que tengamos la mayor cantidad posible de información de la señal para poder reconstruirla posteriormente. ¿De acuerdo? ¿Está Una claro? pregunta. Sí. ¿Y la frecuencia de la señal cómo se calcula? Ahí está. Pues esa es supongo, buena. Sí, supongo que eso será propiedad del sistema, pero como... Exactamente, muy bien. Muy buena pregunta y además incluso te ha contestado tú mismo. Es decir, nosotros vamos a estudiar, pues estamos estudiando por una determinada planta o proceso, ¿de acuerdo? Y nuestro controlador pues va a tratar de compensar esa dinámica para que responda como nosotros queremos, ¿no? Entonces, la frecuencia característica de las señales que vamos a tener en el ciclo, en el bucle de control, pues son van a tener una frecuencia característica que va a ser la del propio planta, la propia planta o proceso, es decir, el propio sistema. Por lo tanto, la frecuencia característica la sacaremos de la función de transferencia de la planta. ¿De acuerdo? Ya haremos algún ejemplo ahora después. Bien, bueno, pues vamos a volver a esta no era. No. Un momento, a ver, ¿dónde tenía? Ah, está aquí, perdón. Vale, entonces, cuestión. Pues las cuestiones importantes son, por un lado, la transformada estrellada tiene multiplicidad en frecuencia, ¿no? Y eso significa que en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, pues esa señal se nos va a multiplicar y va a aparecer como reproducciones de la señal como multiplicidad de la señal en distintas frecuencias, ¿vale? Entonces, eso es un problema cuando esa frecuencia a la que estamos muestreando es más pequeña que 2 veces, ¿no? La frecuencia característica de la señal, por lo tanto, se nos va a meter aquí, ¿no? ¿Vale? Y nos va a crear una distorsión. Entonces no podremos recuperar la señal original, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se cumple el teorema de muestreo, ¿no? Y por lo tanto no se solapan esas frecuencias, ¿vale? Que aparecen esas frecuencias múltiples, ¿no? Que aparecen al muestrear la señal, ¿no? Entonces, si nosotros, pues luego cuando vayamos a reconstruir, lo suyo sería que reconstruyéramos la señal de forma 100% fiable, tal cual, como era, ¿no? Es decir, utilizaremos un filtro paso bajo, ¿vale? Que no nos distorsionara nada de la magnitud de la señal, ¿vale? Es decir, que fuera esta ventana perfecta, ideal, para conseguir extraer solo esa parte de la señal, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces la cuestión es, si vemos el bucle de control con esta muestreo y reconstrucción en frecuencia, ¿vale? Es decir, ahora siempre poníamos aquí en el eje el tiempo, pero ahora aquí en la frecuencia, ¿vale? Entonces tendríamos señal original, ¿no? X de t, pues en frecuencia es esta, y tendríamos esta señal de aquí, ¿vale?
con este lóbulo que vemos aquí en frecuencia. Muestreamos. ¿Qué ocurre? La X estrellada tiene multiplicidad y por lo tanto vemos que se nos ha multiplicado, ¿no? Nos aparecen reproducciones de la señal en distintas frecuencias, ¿vale? Bien, y luego cuando hagamos la reconstrucción ideal, pues lo suyo sería que recuperáramos exactamente la misma señal que teníamos al principio, ¿vale? Para eso se tienen que cumplir dos cosas. Que se cumpla el teorema de muestreo y no tengamos solape aquí, ¿vale? Y por otra, que la reconstrucción se comporte como un filtro ideal, ¿vale? Y como ya sabéis, ¿no? De electrónica, eso pues es ideal, no es real. Bueno, si hubiera solapamiento, pues fijaros que nuestra señal pues, va a tener distorsiones, ¿vale? Entonces la señal original que sacáramos de aquí, pues va a tener distorsiones, ¿vale? Tendríamos esto y esto, ¿vale? Al sumar esta parte y esta parte de aquí, ¿vale? Pues tendríamos una señal que no se corresponde con la señal original que nosotros queríamos, ¿vale? Por lo tanto, para empezar hay que cumplir el tiempo de muestreo, ¿vale? Tiene que cumplir el teorema de muestreo y luego esa reconstrucción, ¿no? Así que, bueno, si vemos lo que estáis preguntando antes, precisamente, en el bucle de control, ese muestreo que nosotros vamos a poner es antes de nuestro controlador, ¿vale? Por lo tanto, va a actuar sobre la señal de error. Y esa señal de error es la resta de una referencia que normalmente es constante en el tiempo, porque siempre vamos a tratar de seguir referencias constantes en el tiempo. Puede cambiar en algún momento, pero ya está. Bien. Bueno, y luego, y claro, esa señal de error, esa señal de error de t es esa señal que es continua en el tiempo, casi todo el tiempo, normalmente, salvo cambios de consigna, ¿vale? Menos, pues, la salida, ¿vale? Entonces, pues, la característica frecuencia de la señal de error prácticamente es de la salida, ¿vale? Y esta salida, evidentemente, está provocada por la planta. Por lo tanto, las características en frecuencia que deberíamos de estudiar para saber si cumplimos el teorema del muestreo, pues precisamente es la frecuencia natural de la planta, que es precisamente lo que preguntasteis antes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, está claro, tenemos que limitar en banda para poder conseguir esa actuación, ¿vale? A través del error, ¿no? Y está afectada por la función de transferencia de nuestro controlador, ¿no? Entonces, nuestro controlador, lo suyo es que también actúe como un filtro paso bajo y que no distorsione, ¿no? Mucho, vamos, un filtro paso bajo y que no se meta en frecuencia que no deba, ¿vale? Para expandirlo en frecuencia ese error y que luego la actuación, pues tenga componentes en frecuencias que hayan incurrido en un solapamiento también, ¿no? ¿Vale? Es decir, nuestro controlador pues nunca añadirá componentes en frecuencia que estén en el espectro de frecuencia periódico, ¿vale? Porque funcionará como un filtro, ¿vale? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver una de las razones también que cuando vimos qué método de reconstrucción utilizar, ¿no? Y me acuerdo que os preguntabais en la clase anterior, bueno, ¿y por qué no usamos un Hall, o sea, una reconstrucción de orden superior que tiene mayor precisión, aunque se retrase la señal en el bucle de control? El retardo en el bucle de control es malo, como ya sabéis, y si nos atendemos también a las características en frecuencia, ¿vale? Pues, para empezar, el Hall ideal sería aquel que tiene un filtro paso bajo ideal, ¿vale? Es decir, esa ventana en magnitud perfecta, cuadrada, que nos deja a cero las magnitudes que están fuera de frecuencia, fuera de la que nosotros queremos, y justo es 1 constante en todo el periodo, en toda la parte, perdón, que corresponde a la frecuencia que nosotros queremos recuperar, ¿vale? Bien, resulta que este circuito no es físicamente realizable, ya que si vemos la respuesta al impulso, pues nos daría respuesta al impulso incluso a valores pues que están fuera del propio filtro, ¿vale? No puede ser que teniendo un filtro y un impulso que no tiene valores temporales fuera de ese valor de tiempo y un filtro que está pues en frecuencia limitado en una determinada frecuencia, ¿vale? Nos dé respuestas en frecuencias que están por encima, ¿vale? Por lo tanto, es un circuito ideal que no es posible implementarlo de forma
en la realidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre con la reconstrucción de orden 0, que ya la conocemos, y de orden 1, que sería ese polinomio, ¿no? que hemos visto anteriormente. Bueno, como ya sabemos, la reconstrucción de orden 0 tiene esta función de transferencia, que ya lo estudiamos anteriormente, y si sustituimos para la frecuencia únicamente, pues tendríamos, pues, podríamos tener pues la magnitud y la fase, ¿vale? Bien, pues este sería la parte positiva solo de frecuencias, ¿no? De la magnitud del filtro de la reconstrucción de orden 0, y esta sería la fase, ¿vale? Como vemos, pues la respuesta en frecuencia, bueno, tiene un pico en la parte esta de aquí, ¿no? Y esta sería la ventana que nosotros queríamos ideal, ¿vale? Perdón, lo digo, juega fatal porque no está bien apoyado y me he puesto... Es decir, nosotros de forma ideal lo que queríamos es justo tener esta ventana de aquí cuadrada perfecta, ¿vale? Y a partir de aquí 0 totalmente, ¿no? Bueno, vemos que tenemos pequeños lóbulos por aquí y esta, pues bueno, atenúa un poco a frecuencias un poquito más elevadas, ¿no? Pero se asemeja bastante a el filtro que querríamos, ¿no? Para reconstruir la señal, ¿no? Y aparte, por otro lado, lo que está bien es que bueno, la fase, pues bueno, por lo menos tiene una parte que es, ¿no? Hasta aquí lineal, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, pues si lo comparamos, pues claro, evidentemente con esa ventana vemos que, bueno, tiene una parte que, bueno, aquí lo reduce un poco la amplitud, pero bueno, está bien. Y luego aquí tiene unos cuantos lóbulos, ¿no? Que nos está cogiendo un poquito de componente de frecuencia fuera del ámbito que nosotros queremos, ¿no? ¿Vale? Hay un pequeño poco de distorsión y además nos incluye frecuencia por encima de la que nosotros pues querríamos atenuar, ¿no? Bien, si vemos el Hall 1, ¿vale? Podríamos tener la función de transferencia del Hall 1 también, en lugar de ponerle, si acordáis, como un tren de pulsos, ponerlo como esas reconstrucciones con esas rectas, que son rectas de polinomios de orden 1, ¿vale? Es decir, con rectas, ¿no? ¿Vale? Pues de la misma forma que obtuvimos el de Hall 0, podemos hacer el de Hall 1, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a parar en eso. Entonces, su función de transferencia es esta que hay aquí, ¿vale? Lo podemos tener usando el mismo método que hemos hecho antes con el muestreo y reconstrucción de orden 0 ideal, ¿vale? Real, ¿no? Pues con el de Hall 1 también se podría hacer igual, ¿no? Bueno, pues si vemos la respuesta en frecuencia de esta reconstrucción de orden 1, vemos que tiene una atenuación más elevada a frecuencias bajas, ¿vale? Luego se eleva y luego se atenúa hasta llegar a la frecuencia de omega S, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos aquí lóbulos también. Luego los problemas que tenemos es que en la fase, pues precisamente aquí no es lineal, ¿vale? Por lo tanto, conclusiones. Que el Hall 1 va a tener más retardo que Hall 0, que eso ya lo sabíamos en un principio. Pero además, las características en frecuencia, en magnitud, son peores aún que la de Hall 0, siendo que la de Hall 0, pues claro, es peor que la ideal, pero bueno, si nos vamos a circuitos físicos que podemos utilizar, pues de los dos, Hall 1 o Hall 0, ¿vale? Pues evidentemente nos quedamos con el 0 porque por lo menos tiene la parte de frecuencia que queremos filtrar, aunque la atenúa, pero tiene una parte principal ahí. Además también los lóbulos que se reproducen a frecuencia más elevada son más pequeños que los de Hall 1, ¿vale? Por lo tanto, en la práctica es mucho mejor utilizar una reconstrucción de orden 0 que una de mayor orden, ¿vale? Y ahí tenemos pues los tres motivos. Porque un orden elevado de la reconstrucción nos mete retardos en la respuesta, en el bucle de control, tiene una característica en frecuencia peor y además pues el circuito es más complicado, ¿no? Para implementarlo, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco por terminar la conversión digital analógico a analógico digital. Es decir, nosotros hemos estado estudiando hasta ahora muestreo y reconstrucción, ¿vale? Cómo afecta a la frecuencia, ¿no? Bien, bueno, pues pues también tendríamos que estudiar, bueno, o mejor pongo el ejemplo y ya vemos lo de la conversión analógico digital. Bueno, un ejemplo que quería decir de una respuesta en frecuencia para un determinado sistema, pues voy a arrancar más las mientras, ¿vale? Imaginaros que, a ver, me voy a poner aquí. Imaginaros que ponemos, por ejemplo,
un sistema que tiene, pues por ejemplo, vamos a ponerle un coeficiente de amortiguamiento de 0,5 y una frecuencia natural no amortiguada de 4 radianes por segundo. ¿Vale? Ahí, me he saltado esto, perdón. Estaba mal. ¿Vale? De 4 radianes por segundo, ¿no? Se me ha olvidado la... Bueno, radianes por segundo. ¿Vale? ¿Esto qué significa, no? Pues, por ejemplo, si ponemos si fuera un sistema de segundo orden, ¿vale? Una función de transferencia, pues aquí tendríamos que esto era K por omega n, ¿no? Sería al cuadrado, que sería la forma 2 coeficiente de Z omega n, S más omega n al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que vimos en el tema 2, ¿vale? Que sería los parámetros, ¿no?, de una función de transferencia de un sistema de segundo orden, ¿vale? En función de estos parámetros, ¿no? Bien, pues tendríamos, por ejemplo, si esta K, pues la suponemos 1, ¿vale? Por ejemplo, pues esta función de transferencia sería, podemos calcular los polos, ¿no? Lo que nos daría aquí. Esa ecuación característica, pues simplemente es omega en el cuadrado, vamos a ver. Además la he encendido, ya abierto, ya he arrancado, ¿no? Por ejemplo, coeficiente de amortiguamiento 0,5, ¿vale? Hemos dicho la frecuencia natural de 4 radianes por segundo, ¿no? 4. Por ejemplo, pues si pusiéramos los polos, pues la parte real sería coeficiente de amortiguamiento por omega n, ¿vale? Perdón, lo he puesto en mayúsculas, ¿vale? Sería 2, ¿vale? Y la frecuencia natural no amortiguada, la parte imaginaria, ¿vale? Tendríamos frecuencia natural por la raíz cuadrada. Lo estáis viendo bien, ¿no? ¿Lo estáis viendo bien? De 1. Se ve muy pequeño. Se ve muy pequeño, ¿no? Es que lo decía por eso. Porque la letra... Espérate, a ver si aquí cómo se puede cambiar la letra. Era en el editor, si no recuerdo mal. Y así me lo cambio la letra para otra vez. Es que siempre lo pregunto por eso. Como antes no me decíais nada de la letra del... A ver, editor. Aquí está, editor. Display. No. Tiene que estar aquí en fuente. Bueno, pues entonces estará aquí. Justo, vale. Entonces está en la fuente. Editor. Command Window. Vale. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Así la veis mejor o lo pongo un poquito más grande? A ver. ¿Así? Mejor, ¿verdad? ¿Así bien? Sí. Se ve mejor, ¿verdad? Vale. Muy bien. Bueno, pues sería simplemente esto, ¿no? Esto es lo que vemos en el tema 2, ¿no? Pues sería para ver el polo, ¿dónde estaría? Se me ha olvidado la T de SQRT, ¿vale? Esa es la parte imaginaria. Entonces, nuestro polo estaría, ¿no? Pues si dijéramos, por ejemplo, los polos, ¿no? Digo, por ponerlo aquí, sería menos sigma más J por omega D, ¿no? Y el otro polo sería menos sigma menos J por omega D, ¿vale? Estos serían los polos, ¿no? Bien, la función de transferencia que lo hemos puesto antes sería, si no me... Como lo he puesto, creo que era... Le poníamos ganancia 1 en el numerador, lo voy a poner como TF, ¿vale? Que sería más sencillo. Numerador sería omega n cuadrado, ¿no? Omega n al cuadrado. Y en el denominador ya sí que sería la ecuación característica, sería, hemos dicho 1, 2 por coeficiente de amortiguamiento por omega n y término independiente sería omega n. Perdón, le he puesto la suma. No, son los coeficientes del polinomio, ¿vale? Esa sería la función de transferencia. ¿De acuerdo? Está claro que los polos deberían de estar donde lo hemos calculado antes, ¿vale? Bueno. Bien. Bueno, de todo esto, lo que os quería decir, bueno, vamos a ver dos cosas, ¿no? Para ver cómo sería cómo cumplir, pues que un sistema pues tenga el tiempo de muestreo adecuado, ¿vale? Entonces aquí tendría que escribir que esto sería, si no me equivoco de antes, es 16 partido s cuadrado, ¿vale? 16 s cuadrado más 4, ¿no? 4s 16, ¿no?
Bueno, eso sería la función de transferencia. Pero bueno, lo que quería calcular, es decir, nosotros si tomamos esta frecuencia característica, ¿vale? Podríamos, pues, que tendríamos omega n, que la frecuencia característica tiene que ser menor, ¿de acuerdo? Que el tiempo de muestreo, ¿no? Que sería omega s, 2 omega s, perdón. ¿No? No, está al revés. Lo estoy poniendo al revés. Es decir, según como hemos visto antes, teorema de muestreo, más arriba. Me parece que me lo he pasado. Está más abajo. Aquí. ¿Vale? Eso. Omega S mayor que 2 veces omega 1. ¿Vale? Siendo omega S la frecuencia de muestreo. Estábamos aquí, ¿no? Vale, entonces. Dicho omega S, un momento. Entonces esto lo borro también. Omega S mayor que la frecuencia de muestreo, que 2 veces la frecuencia característica del sistema, ¿no? Es decir, o tendríamos aquí omega S mayor, y esto también lo teníamos que borrar. Uy, me estoy liando. Perdonadme. Mayor que 2 veces la frecuencia de nuestro sistema, que es omega n, ¿vale? Entonces sería que omega s tendría que ser mayor que 8, ¿vale? Si lo ponemos como tiempo de muestreo, es decir, esto tiene que ser 2pi partido t, ¿no? Tiempo de muestreo, vamos a llamarle ts para poner el mismo nombre que omega s para que se sepa, ¿vale? Entonces el tiempo de muestreo tendrá que ser menor, ¿de acuerdo? Bueno, este es que el igual lo he puesto aquí, pero el igual, esto, el igual a omega s, ¿vale? Es decir, a 8 partido 2pi, ¿vale? Es decir, que el tiempo de muestreo tendría que ser (1,27). Sí, 1,27. Para que cumpla el teorema de muestreo, este tiempo de muestreo tiene que ser menor del valor que hemos cogido de 1,27 segundos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me preguntasteis antes. Pues lo sacamos de nuestra frecuencia característica de la planta, ¿vale? Siendo esta la planta que hemos puesto, ¿vale? Bueno, pues luego ya más adelante veremos que esta restricción, pues la podemos incluso pues exigirle aún más, ¿vale? Al tiempo de muestreo, con el objetivo de que nuestro sistema pues cumpla unas condiciones de linealidad que nos permitan estudiar la estabilidad del sistema, ¿vale? En las mismas condiciones en las que lo haríamos pues con una lo haríamos con una estudiándolo pues igual que lo haríamos en tiempo continuo, ¿vale? Estudiando la estabilidad de nuestro sistema. Bueno, pues a partir del jueves pues seguiremos a partir de la conversión, ¿de acuerdo? Y veremos ya las funciones de transferencia en tiempo discreto y el mapeo entre el plano S y Z. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una última pregunta. Sí. Si la planta es de mayor orden que de orden 2, ¿la frecuencia natural se aproxima a la de los polos dominantes de orden 2? Claro, siempre, si acordamos, pues siempre estamos trabajando de forma que consigamos una respuesta estilo de segundo orden, ¿vale? ¿Verdad? Siempre estamos tratando de cumplir la hipótesis de segundo orden. Entonces, la frecuencia natural del sistema, pues va a tener una frecuencia natural, pues
pues acorde a los polos dominantes, porque siempre vamos a buscar unos polos dominantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la frecuencia que vamos a utilizar. Vale, ¿De acuerdo? gracias.